Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. Izuku Midoriya podría haber nacido sin don, pero no aquí. Aquí nació con un don básico: poder destrozar y rasgar lo que quisiera. Quería ser un héroe, así que destrozará y rasgará para lograr su sueño. RIP NTR capítulo 51. Nomu. Al día siguiente, Izuku fue a sus prácticas. Felicitó a Rumi por haber ascendido de rango desde el año pasado. Ella presumía y se enorgullecía de todos los elogios. Muchos periodistas intentaron preguntarle a Rumi sobre su declaración sobre su hermano pequeño, pero ella los ignoró. Muchos ya estaban relacionando las cosas con Rip NTR, su becario, pero nada se confirmó. Se cambió después de charlar un rato y continuó con su ruta del día. Mucha gente hablaba del nuevo héroe número 1 mientras caminaba. También sentía curiosidad por ver cómo cambiaría el país con Endeavor como héroe número 1. Si bien es un bastardo por lo que le hizo a su familia, Izuku no podía negar que era un héroe fuerte. El día hasta ahora no ha sido muy emocionante, con solo unos pocos matones que tuvo que eliminar y algunas ayudas para los civiles que encontró. Estaba a punto de terminar cuando vio un reportaje de Endeavor y Aux luchando contra un Nomu en la ciudad. Oye, Rumi. ¿Deberíamos ayudar a Endeavor y Aux con el Nomu? La llamó por el comunicador mientras se dirigía a los tejados. ¿De qué hablas, Nomu? Parecía confundida. No importa, encontré una pantalla. Le dijo a Izuku su posición y él abrió un portal en su área. Se encontraron e Izuku abrió un portal lo más cerca posible de la zona de combate. Estaban a unos 5 minutos de distancia cuando empezaron a correr de tejado en tejado. Mirko corría delante de él mientras él la seguía. Era más rápida. Vamos, despacio. Gritó por el comunicador. Voy a toda velocidad con una armadura que pesa más de 136 kilos. La velocidad no es mi fuerte, replicó Izuku y decidió hacer trampa. Saltó desde un tejado y abrió un portal frente a Mirko. Continuó transportándose a lugares lejanos mientras se acercaban a la columna de humo que emanaba de un rascacielos. Vieron un destello de llamas y otra figura negra combatiendo las llamas. Endeavor y el Nomu luchaban en el aire. Izuku vio otra figura en el cielo volando de un lado a otro. Aux estaba poniendo a salvo a los civiles. No mueras. Gritó Mirko a Izuku mientras aceleraba y se lanzaba contra el Nomu. No mueves. Replicó Izuku con voz débil. Desde la distancia, Izuku abrió un portal hacia el cuello del Nomu y le clavó la mano en la garganta. Este se quedó quieto mientras él retraía la mano, y entonces Mirko le dio un golpe en la cabeza con el pie. Mirko, el Nomu tiene super regeneración. Quemarlo no es hacerlo solo. Supongo que Rip NTR está cerca. Endeavor ni se inmutó al descender donde aterrizó Mirko. Sí, así es como llegué aquí tan rápido. Lo vi atravesarle el cuello, tal vez. Mirko fue interrumpido por el Nomu, que saltó y soltó varios objetos a su alrededor. Los objetos se desenredaron, mostrando que eran Nomu más pequeños. Izuku corrió hacia el Nomu más cercano, que aterrizó cerca de él y le arrancó el brazo que intentaba cortarlo. Concéntrate en el grande. Los destrozaré rápidamente, le dijo Izuku a Rumi por el comunicador. Mientras los dos héroes principales luchaban contra el Nomu de alto nivel, Izuku luchaba contra los más pequeños. El Nomu blanco que intentó cortarlo con su brazo afilado se tambaleó de dolor. Izuku se adelantó y desgarró el otro brazo mientras agarraba la cabeza del Nomu y se la arrancaba. Se aseguró de que estuviera muerto y luego avanzó hacia el siguiente. Justo cuando iba a saltar a la calle para buscar a su próximo objetivo, una pluma roja señaló a otro Nomu. Ni pestañeó ni un segundo y cargó contra su siguiente víctima. Aux luchó para proteger a un grupo de civiles atrapados en un autobús de 3 Nomu. Atacó a uno con sus plumas, pero era como una sustancia viscosa al partirse y recomponerse. El otro Nomu estaba a punto de cargar contra el autobús lleno de civiles que gritaban, pero entonces una armadura verde se estrelló contra él. Con un crujido espantoso, el Nomu fue lanzado al asfalto. Rip NTR atravesó al Nomu con sus manos 2 veces más y luego se movió hacia el otro Nomu. Cargó contra el siguiente Nomu con zarcillos como brazos.
El gnomo azotó sus brazos hacia Izuku y lo lanzó hacia atrás unos pasos. Ripenetear agarró un poco de asfalto del suelo y se lo lanzó al gnomo, que desvió los escombros, pero perdió de vista a su oponente. Izuku se lanzó desde su portal detrás del gnomo y le clavó la mano en el pecho. Con la otra, lo partió en dos. Se retorció durante unos segundos y luego murió. Izuku vio que Aux estaba acabando con el último gnomo y se dispuso a evacuar a los civiles. Arrancó la puerta del autobús y abrió un portal a un parque cercano. «Muévanse», ordenó Ripenetear, y la gente empezó a correr por el portal. Una vez que la última persona pasó, el portal se cerró y saludó a Aux. «Vi a 9 caer del otro gnomo. Mate a uno antes y estos son 4. Bueno, aquí vienen los demás. Parece que no les gustas especialmente». Aux observó el sonido de 5 chillidos diferentes. «A mí tampoco me gustan mucho». Ripenetear no esperó, corrió hacia adelante y atrapó al gnomo más cercano que dobló una esquina. Intentó usar garras como una mantis religiosa, pero murió rápidamente cuando Izuku le arrancó la cabeza. Con el gnomo muerto en la mano, cargó contra el siguiente gnomo, quien le lanzó púas como agujas. Ripenetear usó el cadáver como escudo y corrió hacia su siguiente objetivo. El gnomo vivo chilló ante los cadáveres profanados de sus hermanos al ser embestido. Izuku atravesó con la mano al gnomo muerto y golpeó al que aún seguía vivo cuando dejó de gritar. El último gnomo vivo luchaba contra halcones con escudos que le salían de los brazos. Tenía múltiples plumas sobresaliendo de la espalda, pero no aminoraba la marcha. Aux estaba a punto de atacar de nuevo al gnomo escudo cuando oyó un disparo cerca. El gnomo que tenía delante se desplomó en el suelo con la cabeza hecha un desastre. «Son 6 para mí, yo gano». La voz provenía de debajo del casco verde. Izuku recargó la escopeta con la munición que se le estaba acabando. «Tendría que pedirle un favor a Yaoyorozu algún día». «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Aux señalando la escopeta que desaparecía en el portal. «6 lo encontré. Vamos, quiero asegurarme de que Rumi no esté muerto». Ripenetear abrió un portal a un tejado y lo atravesó. Izuku localizó rápidamente a los 3 combatientes. Rumi estaba herida y respiraba con dificultad mientras observaba al gnomo mientras Endeavor yacía debajo del monstruo. El gnomo no parecía tener ningún daño. Con la regeneración, tendrían que abrumarlo para matarlo. Endeavor tendría la mejor oportunidad de acabar con el monstruo. Rumi observó la monstruosidad mientras intentaba recuperar el aliento. Sonrió con saña al ver el portal abrirse sobre la cabeza del gnomo. Este ladeó la cabeza ante su sonrisa y luego explotó al sonar un disparo de escopeta a través del portal. «¿Qué demonios? No me lo esperaba». Rumi se quedó atónita un momento, luego cargó hacia adelante y pateó al debilitado gnomo. Izuku saltó por el portal y agarró al héroe número 1. El gnomo se había cortado la cara y tenía una gran herida. Sin esperar, Izuku le dio una bofetada al héroe número 1, 1, 2 y otra. «Despierta, idiota». Nada, Izuku rebuscó rápidamente entre sus cosas y agarró un paquete de sales aromáticas. En lugar de agitárselo bajo la nariz, Izuku le lanzó el envase a la cara. Las sales se esparcieron por todas partes y le penetraron la herida y la nariz. Endeavor abre los ojos de golpe y ruge de dolor. «Quema esa cosa hasta dejarla crujiente», grita Ripenetear y corre a ayudar a su hermana. 8 El gnomo había regenerado su cabeza y estaba luchando contra un Rumi que perdía. Izuku bajó las manos por detrás y le arrancó los brazos por la articulación. Se giró hacia su nuevo asaltante y entonces Miko le dio una patada con toda su fuerza en el cuello. Hubo 2 crujidos, uno por la rotura y el otro por la curación. Izuku no desperdició la oportunidad y atacó al gnomo. Le arrancó las piernas y cuando intentó escapar volando, Rumi lo derribó de una patada. Cuando las piernas intentaron volver a crecer, Izuku se movió hacia los chorros de su espalda y se los arrancó. Sangre y vísceras cubrieron a Izuku de la cabeza a los pies. Mientras estaba de espaldas, Izuku continuó desgarrándole la espalda, desde la columna hasta los músculos. La regeneración no pudo seguir el ritmo de Izuku sobre su espalda y Rumi pateando sus órganos hasta convertirlos en papilla constantemente. Finalmente, un calor emergió de su costado. Endeavor rugió y los 2 combatientes ensangrentados se alejaron del gnomo mientras el héroe número 1 lanzaba su ataque contra el inmóvil gnomo. El gnomo intentó resistir las llamas, pero fue inútil. Con un calor intenso, Endeavor quemó al gnomo lisiado hasta que no quedó nada.
El suelo donde se encontraba el gnomo era un charco derretido de hormigón, asfalto y metal. Endeavor se quedó inmóvil mientras levantaba el puño. ¿Para quién es eso? No hay ninguno. Ah, ahí están. Izuku cuestionó la extraña pose de Endeavor al ver los helicópteros. En el silencio, Izuku podía oír los vítores a lo lejos. Rumi le dio una palmadita en el hombro mientras se arrodillaba tras una dura batalla. Izuku la ayudó a bajar y se sentó a su lado. Me vendrían bien unas chuletas de cerdo. Se quitó el casco y se secó el sudor de la frente. Las chuletas de cerdo suenan bastante bien ahora mismo. Rumi asintió ante sus palabras. Izuku abrió un pequeño portal a la sala común. Su clase y Aizawa estaban allí frente al televisor viendo las noticias de la batalla. Oye, querida Ochako, ¿tenemos chuletas de cerdo? Preguntó Izuku, sorprendiendo a toda la clase. Papá, ¿estás bien? Eri fue la primera en hablar y se asomó por el portal. Estoy bien, ni un rasguño, la tranquilizó. Es difícil decirlo, niño problemático. Aizawa habló y saludó con la mano. Izuku bajó la mirada y vio que aún estaba cubierto de sangre del gnomo. No es mía, al menos. ¿Chuletas de cerdo? Ignoró sus preocupaciones y volvió a preguntar. Ochako e Inko suspiraron de forma similar y Ochako habló. Sí, tenemos. Vuelve pronto a casa, por favor. Su voz tembló y le sonrió. ¿Eri te llamó papá? Preguntó Rumi justo cuando Endeavor hablaba. Ripenetear, me abofeteaste y me tiraste sales aromáticas. Se oyó la voz de Endeavor tras Izuku mientras el portal se cerraba. No, seguro que fueron las peculiaridades de los gnomus o algo así. Izuku se levantó y se esforzó por mantener la compostura. Se hizo a un lado y se enjuagó todo el cuerpo con agua salada. Frío, frío, frío. ¿Tienes más líquido para calentarme? Saltó del agua salada y se acercó a Endeavor. El maldito héroe número 1 lo miró fijamente y luego negó con la cabeza. ¡Qué ridículo! Esta es la próxima generación de héroes. Lo conseguí, lo gastaste, replicó Izuku y se sacudió como un perro. 2 horas después, tras completar un montón de papeleo, Izuku y Rumi cruzaron el portal hacia los dormitorios. Fueron recibidos con un coro de saludos. Izuku fue derribado por un misil con cuernos que lo impactó en el pecho, y Eri se aferró a él como un mono araña. Izuku abrazó a la chica que se aferraba a su pecho. Estoy bien, pequeño. Mira, no me lastime ni una vez. Izuku le dio una palmadita en el pecho. Hubo una respuesta apagada, que luego se repitió cuando Eri levantó la cara de su pecho. Lo sé, fue solo que daba miedo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Izuku simplemente la consoló mientras yacían en el suelo. Eres un verdadero padre, dijo Rumi riendo mientras lo miraba. Eri, ¿te acuerdas de Rumi? Claro. Técnicamente es tu tía. Rumi, Eri ahora es mi hija adoptiva. Izuku recordó que nunca le contó lo que había hecho. Tía Rumi, susurró Eri con asombro. Tenía esa palabra grabada en la cabeza desde que Kota jugaba con ella. ¿Desde cuándo? Preguntó Rumi sorprendido. Ayer por la mañana, me olvidé de decírtelo. ¿Tengo una sobrina? Rumi, asombrada, tomó a Eri de las manos de Izuku y la levantó como a Simba. Eri le sonrió, enseñándole todos los dientes. La trajo consigo y le dio un fuerte abrazo. Siempre quise tener más familia. Eri le devolvió el abrazo riendo. Mientras tanto, Izuku recibía reprimendas de su novia y su madre. ¿Y lo primero que dices es si comemos chuletas de cerdo? Preguntó Ochako mientras lo golpeaba con un paño de cocina. Mierda, Kaminari. Tienes razón, Inko está preparando a Ochako para ser ama de casa, dijo Mina mientras todos observaban la exhibición. Inko la miró fijamente y la mujer mayor sonrió. Lo sabe. Gritó Mina en un susurro, presa del pánico. Mayoruzo y Tsu seguían viendo su telenovela en directo. Mayoruzo era fan de las novelas románticas con toques de vida, y la película que tenía ante ella era maravillosa. La madre de Tsu la aficionó a las telenovelas desde pequeña, y en 1 de primaria, le dieron todo lo que necesitaba. Ni una sola vez. Izuku continuó defendiéndose de la andanada de preocupación de las dos mujeres. Finalmente cedieron y retrocedieron. Luego se lanzaron sobre Rumi. Ella seguía abrazando a Eri charlando con la pequeña. Izuku se frotó las manos, expectante por las chuletas de cerdo perfectamente asadas. Devoró 5 antes de detenerse antes de estallar. Con un suspiro de satisfacción, se recostó en su silla. ¿Por qué querías chuletas de cerdo para cenar? Preguntó Ochako a su lado.
Todos lo miraron esperando una respuesta. Izuku no pudo decir que la verdadera razón por la que quería chuletas de cerdo era que, cuando Endeavor quemaba el Nonu, desprendía un olor a cerdo crujiente. Quitaría el apetito y probablemente haría vomitar a alguien. Así que optó por una opción segura. En mi patrulla, olí un cerdo buenísimo y me dieron ganas de comerlo. Se encogió de hombros. Ochako captó la mentira, pero no dijo nada. Midoriya, antes de que se cerrara el portal, mi padre te dijo que si lo abofeteabas y le echabas sales aromáticas encima, ¿es cierto? Todoroki se giró hacia su amigo. Bueno, podría haber intentado despertarlo de una bofetada, pero no funcionó, así que recurrí a las sales aromáticas. Pensé que si se le metían en la herida, se despertaría enseguida. Todoroki empezó a reír, algo inusual en él, al pensar en su amigo abofeteando a Endeavor. El resto de la clase empezó a unirse a la alegría del adolescente despeinado. Después de cenar, Todoroki pidió que lo llevaran a casa para ver cómo estaba su familia. Izuku accedió y abrió un portal a su despensa. Lo cerró casi por completo, pero se detuvo y dejó un agujero del tamaño de un puño. Shoto. ¿De dónde demonios ha salido? Gritó una voz masculina desconocida. Entonces la risa de Fuyumi empezó a intensificarse. No hace falta que levantes la voz, Natsuo. Vengo de la despensa, dijo Shoto con total seriedad. Estuviste escondido ahí todo el tiempo. ¿Y por qué te ríes, Fumi? Gritó Natsuo de nuevo, sorprendido por la risa de Fuyumi. Izuku también se echó a reír y cerró el portal por completo. Luego se reunió con sus compañeros en la sala común y se sentó en un sofá. Rumi se había marchado después de cenar y se despidió de ellos. Empezaba a hacer frío por el otoño, lo que le dio a Izuku la excusa perfecta para acurrucarse bajo un montón de mantas en la sala común. Ochako e Izuku compartían una manta gruesa y Eri se coló entre los dos para perder el resto del día. El resto de la clase los imitó y trajo mantas de rincones escondidos de la sala común. Tsu estaba cubierto de pies a cabeza con ropa gruesa y una manta térmica para protegerse del frío. Kaminari y Zero se pelearon por una manta y terminaron compartiéndola a regañadientes cuando su presidente de la clase los miró con una expresión que los hizo dejarla. Shoji sacó una manta monstruosa para él y luego Mina y Agakure se escabulleron bajo la manta gigante con Shoji, para su diversión. Fue una gran manera de terminar el día. Capítulo 52. Batalla 1. Ayumbe. Se acercaba el invierno cuando Aizawa llamó a su clase al campo de entrenamiento. La clase Caos se puso sus trajes de invierno modificados y se dirigió a su encuentro. El traje de Izuku ya estaba protegido contra los elementos, pero sus brazos estaban expuestos al aire frío. Así que agarró un suéter viejo, le arrancó las mangas y se las puso junto con su armadura. Podía quitárselas rápidamente y el suéter estaba en las últimas, así que no había pérdida. Se unió al resto de la clase mientras se reían de su modificación. Con el casco quitado y puesto en la cadera, Izuku les lanza miradas burlonas a todos por reírse de él. Hace frío. No te rías de mi respuesta tan razonable. Izuku intentó defenderse, pero solo provocó que más compañeros se rieran de su delegado. Ochako se acercó a él conteniendo la risa. Te ves ridículo. Podrías haber elegido otro color, pero el amarillo brillante desentona mucho con el verde. Es el único que no me importó que tiraran a la basura. El puchero de Izuku contrastaba con su gran figura, cubierta con una armadura pesada. Aizawa llegó a la reunión y los observó a todos rápidamente antes de mirar a Izuku con una mirada fulminante. Dejó escapar un largo suspiro y se frotó la frente mientras negaba con la cabeza. Solo un día, dijo en voz baja. Su maestro se enderezó y comenzó de nuevo. Muy bien, vamos a hacer una batalla de clases contra la clase B, la mejor clase que existe. La voz de Monoma interrumpió lo que decía Aizawa. El resto de la clase B estaba detrás de él mientras Monoma se envolvía en la bufanda de Eraserhead. Como decía, lucharán en grupos de 4 contra 4 de ellos. Los tratarán como villanos y ellos harán lo mismo. El objetivo es capturar a sus oponentes y encerrarlos en la cárcel donde empiezan. Si los encarcelan, quedan fuera. Explicó a su atenta clase mientras el rubio se retorcía entre sus ataduras. Smile y Midnight llegaron poco después de la explicación de Aizawa. No se preocupen, solo estamos aquí para observar. Midnight los saludó a todos. Eligieron los equipos al azar e Izuku quedó emparejado con Ochako, Mina y Mineta. Estaba emocionado de trabajar con sus compañeros de esta manera.
y estaba doblemente emocionado de trabajar con su novia en una situación de combate. El pequeño equipo se reunió y se saludó con entusiasmo. No se usará fuerza excesiva en este ejercicio o habrá graves consecuencias, resonó la voz de Black King, mirando fijamente a Izuku. Debería quedarse sentado, no sea que mate a alguno de nosotros, dijo Monoma con desprecio, mirando a su maestro. Como si usaras demasiada fuerza en nuestro combate con esa lanza, respondió Izuku con inocencia. El rostro de Black se sonrojó ante su réplica. Antes de abrir la boca, Aizawa habló. Confío en que Midoriya no usará su don con nadie. Defendió a su alumno y miró fijamente a Black. Puedo con él, dijo Tetsu mientras entrechocaba sus puños de hierro, haciendo saltar chispas. La mitad de uno resopló ante sus palabras. Tetsu se quedó perplejo. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Tetsu. Mayoruzo creó un cubo de metal de unos 7 centímetros de grosor y se lo mostró a Izuku. ¡Bup! Lo pinchó y el metal chirrió al dejar un agujero del tamaño de un dedo en el centro. Mayoruzo le lanzó el cubo a Tetsu, quien gruñó por el peso. No usaré mi don con nadie, pero creo que es justo que si te agarro, ya no puedas usar esa extremidad. Si te quedo con las partes vitales, las saques. Las mismas reglas que uso en el entrenamiento con Mirko, dijo Izuku a todos, y miró a Aizawa, más allá del pálido Tetsu, en busca de aprobación. Me parece apropiado, lo apruebo, dijo sin consultar a su homólogo docente, para su enojo. Todos se agruparon en sus equipos y comenzaron a planear estrategias. Mientras tanto, Izuku se acercó a Aizawa para pedirle algo. Aizawa, ¿hay alguna manera de que no me enfrenten al equipo de Monoma? Si copia mi don, perderá la autocontrol que he entrenado durante años. Miró a Aizawa con seriedad. ¿Temes que alguien use ese poder mejor que tú? Los combates serán aleatorios. Vlad habló por encima de lo que Aizawa iba a decir. No terminará bien si nos enfrentamos. Izuku no se echó atrás. Estaremos cerca para evitar que algo suceda, intentó tranquilizar a Aizawa a su estudiante. Izuku no dijo nada y miró fijamente a su maestro. Luego, le dio una suave palmada en el brazo a Aizawa. Partido en dos, dijo sin romper el contacto visual. Golpeó el pecho de Aizawa con la mano abierta. Agujero, ahí mismo. Aizawa miró hacia abajo, donde la mano de su estudiante estaba sobre su pecho, y asintió. De acuerdo, me cambiaré para los emparejamientos. No pueden hablar en serio, les gruñó Vlad. En cuanto a Midoriya y su don, me lo tomo muy en serio. El equipo de Monoma no se opondrá a él, dijo Aizawa sin margen de discusión. Gracias, dijo Izuku y regresó con su equipo. ¿Qué temes que te golpee con tu don? Monoma estaba cerca y escuchó todo lo que decían. Miró a Izuku con desprecio. No, me da miedo lo que te harías y usaras mi don y lastimaras a uno de mis amigos. No, es mentira, no me da miedo lo que te haría, me daría miedo perder a uno de mis amigos por culpa de un mocoso arrogante como tú, dijo Izuku con sinceridad. Monoma estaba a punto de perseguirlo cuando Izuku le dio la espalda, pero la mano de Kendo lo detuvo. Ella lo fulminó con la mirada y él la fulminó con la mirada hasta que cedió y apartó la mirada. Kendo estaba seguro de que Midoriya no mentía sobre lo que haría. Izuku se reunió con su equipo con una sonrisa. ¿Está listo el equipo adivina y descubre? Se frotó las manos con entusiasmo. ¿Sí? No le pondremos ese nombre a nuestro equipo, dijeron Mina y Ochako a la vez. ¿Cuál es tu idea de nombre entonces? Izuku se cruzó de brazos y miró a su novia. ¿Necesitamos un nombre?, preguntó Mineta. ¿Qué tal los cuarto de libra? Como si machacáramos a todos y fuéramos 4. Mina apretó el puño contra la palma de la mano. ¿Solo quieres una hamburguesa?, dijo Ochako. Yo solo quiero una hamburguesa, repitió Mina con añoranza. Muy bien, empezamos con Shinzo, Hirou, Sato y Zero contra Awase, Ondo, Tokage y Kamakiri, anunció Aizawa, y la pantalla a sus espaldas mostró los rostros de los combatientes. Los equipos se separaron, animándolos con sus respectivas clases. Izuku y su equipo se sentaron en unas sillas que Izuku robó de la mesa del comedor de los dormitorios. En cuanto Izuku empezó a sentarse, recordó el traje metálico de más de 300 que llevaba puesto y, en su lugar, se sentó en el suelo. Todos observaban atentamente las pantallas para aprender de sus experiencias. Izuku ya tenía apuntes sobre todos los de su clase y de un B, tanto sobre sus peculiaridades como sobre cómo vencerlos. Ha sido su afición desde que tiene memoria. Mientras se desarrollaba la pelea, el equipo de Izuku ideó una estrategia.
Todos en su equipo tenían buena movilidad y 3 de ellos tenían un gran poder ofensivo. Izuku tenía la sensación de que su equipo podría vencer a casi cualquier otro grupo. Los que más le preocupaban eran Komorish y Ozaki. La chica de pelo enredadera podía inmovilizar a Izuku con su don y, al fallar los hongos, lo dejaba un poco perplejo. Podía cubrirlo todo con hongos y matar a todos. Su don no se limitaba a los hongos no venenosos, y eso lo asustaba. Podría ganar contra ambos, pero no sería una victoria limpia. El 1A ganó su primer partido contra el 1B. Así transcurrió el día, con el equipo de Izuku en tercer lugar. Midoriya, Uraraka, Ashido y Mineta contra Kaibara, Tsunotori, Tetsutetsu y Onenuki. La voz de Aizawa sonó y la pantalla cambió. Los 4 macabros. Vamos a patearles el trasero. Mina se levantó de un salto con energía y avanzó. ¿Los 4 macabros? ¿Ese es el nombre de nuestro equipo? Preguntó Chaco con una ceja levantada. Bueno, Midoriya es sobrio. Chaco, heredaste tu estilo de lucha de él y probablemente dejaste lisiada a esa chica Toga cuando estábamos en el campamento. Puedo disparar ácido que derrite a la gente como el aceite caliente a la mantequilla. Mineta, no se me ocurre nada, explicó Mina mientras caminaba de regreso al punto de partida. Está bien, soy una de las personas menos letales aquí. Mineta se encogió de hombros y la despidió con un gesto. Les vamos a dar una paliza. Gritó Tsunotori en un japonés mal hablado. Agitó la mano y sonrió al equipo de Izuku mientras este intentaba explicarle que ya no debería escuchar las traducciones de Monoma. Izuku simplemente sonrió alentadoramente y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Ella sonrió aún más y le devolvió el gesto. Izuku se volvió hacia su equipo con semblante serio y preguntó. Bien, ¿queremos entrar con intensidad o con más sutileza? Mina sonrió ante la pregunta. Déjame aclarar esto. ¿A qué te refieres con sutil? Ya sabes que nos escabullimos y los eliminamos uno por uno. Izuku se encogió de hombros. ¿Pico furtivo? Preguntó Mineta con una cara extraña. Oh, qué calor y qué pesadez. Preguntó Mina, aún más emocionada. Yo voto por H&H, dijo Ochako mientras se ponía la visera. H&H. Mina apretó el puño. ¿Cuál es exactamente el plan para este H&H? Preguntó Mineta con orejas de conejo para enfatizar el H&H. El estudiante bajito sintió escalofríos cuando Izuku bajó la mirada y le dedicó una sonrisa que recordaba de cuando lo amenazó con ella a principios de año. Podemos con ellos. Midoriya se ha estado exaltando demasiado últimamente, ya es hora de que lo derrotemos. Tetsutetsu golpeó sus puños metálicos como siempre. Sí, podemos ganarles. Dijo Pony con confianza. Estamos jodidos. Kaibara miró al cielo con desánimo. Hoy no se puede fallar. Pony intentó animar a su compañera, pero su lenguaje mal hablado solo hizo reír a Kaibara. Tenemos un plan. Hundo a Midoriya y, cuando salga de la prueba, eliminamos al resto. Tetsutetsu, concéntrate en Ashido y Pony, elimina a Uraraka. Kaibara, intenta distraer a Mineta hasta que Pony te apoye. Lo tenemos controlado. Onenuki volvió a explicar el plan a su equipo. También estaba nervioso por enfrentarse al infame Izuku Midoriya, pero no lo dejó traslucir. Sonó la bocina y dio comienzo la prueba. Los 4 estudiantes de 1B se separaron a un brazo de distancia y avanzaron. Lo tenemos. Repitió Tetsutetsu una vez más. Ese es el espíritu. Vamos, Onenuki se atragantó cuando lo levantaron por el cuello y lo lanzaron hacia atrás a través de un portal y se estrelló contra la celda de la cárcel de 1A, luego se cerró. Tetsutetsu intentó girarse para darles la espalda, pero sintió que sus pies se despegaban del suelo. Ochako agarró al hombre de metal por el brazo y lo arrojó por encima de su cabeza, contra el suelo. Luego, desenrolló un gancho de cable de su muñeca y se lo ató antes de estrellarlo contra el suelo una y otra vez. Al mismo tiempo, Mina disparó un ácido débil para cegar a Kaibara, y Mineta le lanzó pelotas a los pies mientras intentaba esquivarlas. Esto es una mierda. Gritó Kaibara mientras intentaba esquivar las pelotas moradas a ciegas. Pony le disparó a Izuku con sus cuernos al recuperar el sentido. Izuku se movía de un lado a otro mientras corría hacia Pony. Al ser el blanco de la embestida de Ripenetear, entró en pánico. Le lanzó una patada cuando Izuku se acercó. Izuku esquivó la patada y luego los cuernos que pasaron zumbando junto a él. Recuperó la confianza y se concentró en sus cuernos. Izuku intentó avanzar, pero los cuernos lo golpearon y lo empujaron hacia atrás.
Ochako, dame un escudo. Gritó Izuku a su novia. Ella asintió, le lanzó al desorientado Tetsu y liberó su don sobre él. Izuku agarró al estudiante, aún cubierto de metal, y lo usó como escudo mientras corría hacia Pony, que se retiraba. Izuku sujetó a Tetsu por la espalda mientras cargaba hacia adelante. Pony le disparó varios cuernos, pero se detuvo cuando su compañero fue alcanzado. Frustrada, controló 4 cuernos y los apuntó a sus brazos expuestos. Izuku usó al Tetsu, que forcejeaba, para bloquear 2, mientras agarraba uno en el aire y lo destrozaba. El último atravesó el brazo que sostenía su escudo y le hizo sangrar. Izuku gruñó de dolor y soltó su escudo. Se arrancó el cuerno del brazo y lo aplastó. Volvió a mirar a Pony y su novia la inmovilizó contra el suelo. Ella le sonrió cuando él le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Aún no he terminado. Tetsu intentó levantarse del suelo, pero aún estaba conmocionado por la paliza de Ochako. Sí, lo eres. Izuku colocó su mano abierta sobre la nuca de Tetsu y sonó el timbre anunciando el fin de la prueba. Gimió y cayó al suelo. Izuku abrió un portal a su prisión y Onenuki se asomó y salió. Maldita sea, esperaba que ganáramos, dijo al observarlos bien a todos. No teníamos ninguna oportunidad, ¿verdad? No pregunto a nadie. Claro que sí, pero no tuviste en cuenta nuestro plan impredecible. Izuku le dio una palmadita en el hombro. Todos cruzaron el portal y llegaron a la ovación del 1A. El 1B intentó consolar al equipo perdedor, pero no sirvió de mucho. Izuku se vendó el brazo y fue a su clase. Sintió una palmadita en el brazo. Se giró y se encontró con los grandes ojos azules de Pony. ¿Sí? Izuku inclinó la cabeza cuando ella bajó la mirada después de encontrarse con sus ojos. Siento haberte hecho daño. Eres muy fuerte y no te contuviste, lo siento, dijo Pony en un japonés forzado. No te preocupes. Lo hiciste muy bien, buena pelea. Izuku le sonrió sin mostrar resentimientos. Estaba encantada con su perdón. Sí, buena pelea. Entonces sacó su teléfono y lo giró para mostrar una aplicación de cámara abierta. Una foto para mi familia. En Estados Unidos te aprecian porque no te guardas nada. Y te agradecen por ayudarme en el campamento. Miró a Izuku en busca de permiso. Izuku se sorprendió, pero asintió con una sonrisa. Claro. Tomó el teléfono y lo inclinó para tomarles una foto a ambos sonriendo a la cámara. Ella sonrió y se alejó saltando tras otro agradecimiento. Izuku se reunió con su clase. Ah, ¿tienes una fan? Cuidado, el señor popular viene. Bromeó Mina cuando regresó. Algunos de la clase se rieron. Como si debieras estar hablando, tienes un póster mío en tu habitación. Izuku abrió un portal a la habitación de la chica rosa y miró la pared para verlo de pie sobre una pila de Nobu. Mira. Señaló el póster a través del portal. 6. El rostro de Mina se tiñó de púrpura, avergonzada. Ciérrala. No es justo. Ciérrala. Se paró frente al portal abierto para que sus compañeros no vieran su habitación. ¡Qué mala! Hizo pucheros con lágrimas falsas en las comisuras de los ojos. El siguiente equipo fue anunciado y se movieron para luchar. Aoyama, Agakure, Mayouzo y Tokoyami iban a luchar contra Kodai, Shoda, Yanaji y Monoma. El rubio Umbe le dirigió a Izuku una mirada venenosa antes de dirigirse hacia el área que el equipo de Izuku acababa de desocupar. Izuku y sus compañeros de clase los animaron y bajaron a la jungla de cemento. Dado que la espantosa batalla de los 4 no dañó mucho el área, usaron el mismo lugar. Izuku observó mientras Umbe se dirigía a donde Izuku luchaba contra Pony. Hablaron un rato, luego Monoma comenzó a mirar a su alrededor y luego se agachó y tocó el suelo. Izuku entrecerró los ojos, pero no pudo ver lo que hizo. ¿Izuku? ¿Pasa algo? Preguntó Ochako desde su lado. Se levantó de su asiento y no apartó la vista de la pantalla. Tengo un mal presentimiento, me estoy preparando por si acaso. Izuku miró a Monoma en la pantalla. En caso de que... Ochako intentó ver lo que veía, pero estaba confundido. Por si acaso Monoma quiere hacer alguna tontería. Sonó la bocina y empezó el partido. Monoma sonrió, alzó las manos y desgarró el espacio frente a él. Con sangre de Izuku en los dedos del último combate, abrió un portal frente a un equipo 1A conmocionado. El portal era de un blanco amarillento en lugar del verde al que todos están acostumbrados. Monoma atravesó el portal y este se cerró tras él. Les mostraré quién es mejor con este poder.
Sombra Oscura intentó interceptar a Monoma, pero este la arañó y retrocedió de dolor al ser destrozado. Se acercó a Hagakure y ella le lanzó una patada a Monoma. Monoma esquivó y la bota de Hagakure salió volando. Sangre brotó de la nada mientras unas manos invisibles se aferraban a la extremidad amputada. Izuku no dudó, corrió hacia adelante y abrió un portal hacia donde se encontraba para la prueba. Lo abrió tras un Monoma justo cuando la pierna amputada aterrizó con un golpe sordo. Izuku agarró la nuca de Monoma y la estrelló contra el suelo. Quedó inerte al instante e Izuku se acercó a Hagakure, que gritaba. Dos manos invisibles estaban cubiertas de rojo mientras se aferraba el muñón ensangrentado. Mi pierna. Gritó Hagakure de dolor. Yaoyuzo, haz un torniquete, rápido. Gritó Izuku, y Yaoyuzo, pálida, se puso en movimiento. Corrió hacia adelante, sacó el cabestrillo y se lo pasó a Izuku. Izuku se la arrebató de las manos y la colocó alrededor del muñón de Hagakure. Ella gritó de nuevo cuando él la apretó para evitar que perdiera más sangre. Izuku se giró y abrió un portal hacia Recovery Girl. Voy a recogerte. Mantente despierta, ¿de acuerdo? Izuku le habló a Hagakure y la levantó como una princesa. Me duele. Mi pierna. Hagakure se aferró a los brazos de Izuku y sollozó de dolor. Izuku corrió por el portal e irrumpió por la puerta cerrada hacia la enfermería. Recovery Girl se levantó de la silla sobresaltada y, al voltearse, vio a Izuku cargando a una niña ensangrentada. La bajó en una de las camas y Recovery Girl se puso manos a la obra. ¿Qué pasó? No se giró para mirar a Izuku mientras comenzaba a trabajar en Hagakure. Monoma copió mi don y lo usó con ella. Le dio la versión completa. Siguió trabajando en Hagakure mientras la niña lloraba de dolor. Izuku pensó en cómo ayudarla e inmediatamente pensó en Eri. Izuku abrió un portal a la oficina de Nezu. Eri se sentó en un escritorio con Nezu en el suyo. Se levantó de inmediato cuando Izuku apareció cubierto de sangre. Eri también observaba con preocupación lo que estaba sucediendo. Midoriya. ¿Qué pasa? Preguntó Nezu mientras escribía frenéticamente en su computadora. ¿Papá? ¿Qué pasa? Preguntó Eri mientras Izuku se arrodillaba a su altura. Hubo un accidente y Hagakure resultó herida. ¿Podrías usar tu don, tal como hemos estado practicando, para ayudarla? Le dijo Izuku a Eri con dulzura. Tía Toru. Eri se retorció las manos y asintió con determinación. Te ayudaré. Izuku sonrió y la besó en la frente. Tan valiente y fuerte. Abrió un portal a la enfermería y rápidamente lo atravesaron, seguidos por Nezu. Hagakure dejó de gritar y gimió de dolor. Eri jadeó de asombro y avanzó. Recovery Girl vio lo que hacían y, a regañadientes, se apartó. Eri avanzó y tocó el muñón de Hagakure. El cuerno de Eri comenzó a brillar y la energía la inundó. Hagakure jadeó de asombro ante la sensación. Una luz blanca brilló y delineó el contorno de su pierna. Entonces, Eri soltó a Hagakure y retrocedió. La chica invisible ya no lloraba y tocó con sus manos ensangrentadas el lugar donde se encontraba su pierna. Sus manos se posaron sobre su pierna recién reformada y sollozó de alivio. Muy bien hecho, joven Eri. Nezu le sonrió y suspiró aliviado. Gracias, Eri. Muchas gracias, y tú también, Midoriya, gracias por traerme aquí. Hagakure sollozó. Izuku levantó a Eri y la abrazó. Bien hecho, Eri. Se acercó a Hagakure y Eri se acercó para abrazar a su tía. Hagakure lloró mientras abrazaba a Eri y se aferraba al brazo de Izuku para consolarse. Aizawa llegó pronto a la puerta de la enfermería, sin aliento. Tengo una pierna nueva, Aizawa. Dijo Hagakure con un sollozo contenido, pero intentando bromear. Aizawa se inclinó y exhaló. No hay problema si haces bromas. Entró en la habitación y miró a Izuku. Bien hecho por traerla. Eri, ¿tú hiciste esto? Habló con el padre y la hija. Ella asintió mientras sostenía a Izuku y Hagakure. Quería ayudar a la tía Toru. Lo hiciste muy bien, gracias por ayudar a mi estudiante. Aizawa le acarició el cabello y ella le sonrió con orgullo. ¿Crees que podría conservar mi otra pierna, como una muela del juicio en un recipiente de vidrio? Preguntó Hagakure después de un rato, riendo. Izuku resopló. Montaremos sobre el televisor como cabezas de ciervo. Aizawa suspiró y se tapó la nariz. No puedo creer que tenga que decir esto, pero nada de montar miembros desmembrados en los dormitorios. ¿Están todos locos?, dijo Recovery Girl mientras intentaba volver a colocar la puerta en su riel.
Capítulo 53. Consecuencias. Izuku envió a Eri de vuelta con Nezu después de que todos se calmaran, aún era pleno día escolar. La besó en la frente y la despidió. Hagakure aún estaba bastante conmocionada tras el incidente. Tuvo que soportar el dolor de la lesión y la angustia mental de pensar que había perdido su carrera de heroína por culpa de un niño arrogante. Aunque podría continuar su carrera con una prótesis, su don sería irrelevante. Por suerte, Eri ha estado practicando con su don siempre que ha podido. Aunque dominaba bien su don, Izuku estaba seguro de haber enviado a Hagakure de vuelta más de una hora. La chica de la recuperación la revisó por completo, desde la presión arterial hasta los reflejos de su pierna regenerada. Izuku se quedó con ella todo el tiempo, con Aizawa a su lado. No quería irse después de algo tan traumático. Aizawa no mencionó nada sobre Monoma, pero Izuku estaba seguro de que su maestro estaba furioso. Izuku no mejoraba. Les repetía una y otra vez que si Monoma copiaba su don no terminaría bien. Si golpeaba a Hagakure en un punto más vital, ella moriría, y Monoma también. Estás tan sano como puedes estar. Eres libre de irte si quieres o quedarte a descansar, declaró Recover Eagle. Quiero ver a mis amigos, dijo Hagakure y se levantó de la cama. Izuku se adelantó y la ayudó por si acaso. Ella usó su brazo para apoyarse en la pierna. La extremidad seguía igual que antes. Mentalmente era nueva. Dio pasitos y luego empezó a caminar lentamente, a paso normal. Rió temblorosamente, como los primeros pasos de un cervatillo. Se ponen en marcha bastante rápido, estarás bien. Izuku se rió ante la comparación. Aizawa se quedó a un lado y los observó. Le alegraba ver a sus alumnos ayudarse así. Ya terminaron las clases, deberían estar todos en los dormitorios. Les dije que volvería más tarde, les dijo Aizawa. Caminaron en un silencio amistoso durante un rato, y entonces Hagakure se estremeció. El suelo está frío, dijo después de que Izuku la mirara con curiosidad. Ah, cierto. Izuku había olvidado que había perdido la pierna y la bota. Caminaba descalza sobre el suelo de baldosas. Izuku abrió un portal a su escondite y le dio unas zapatillas varias tallas más grandes que ella. Gracias, ¿de dónde sacas todo esto? ¿Lo robas para un supermercado que ya sabes? Rió mientras se quitaba la otra bota y se ponía las pantuflas. Si lo tuviera, te habría comprado la talla correcta, pero no, todo está en mi armario. Donde guardo todas mis cosas importantes, explicó mientras caminaban hacia los vestuarios para cambiarse. ¿Qué más tienes ahí y dónde está? Preguntó Aizawa desde el otro lado. Muchas cosas, como documentos legales, dinero, algunos bocadillos y otras cosas. ¿Y dónde? En un bosque, a unos 2 metros de profundidad. Izuku señaló hacia donde debería estar el bosque. Supongo que también tienes tu arma ahí, ¿no? Aizawa no lo miró mientras caminaban. Izuku se quedó paralizado con el pie en el aire e intentó continuar como si nada hubiera pasado. ¿Qué arma? Izuku intentó parecer inocente, pero el sudor que le corría por la frente lo delató. El que usaste frente a 3 grandes héroes y en directo, dijo Aizawa con tono serio. Estaban grabando tan temprano. Izuku se frotó la cara. Va a perder a su bebé. ¿Qué tan grave es mi problema? Suspiro con resignación. Si lo registras pronto a tu nombre y te entrenas con Snipe, entonces te costará menos. ¿Dónde lo conseguiste? Aizawa miró a su estudiante más problemático. ¿Puedo quedármela? Preguntó Izuku, con los ojos llenos de lágrimas, al darse cuenta de que había esperanza. Haré lo que sea necesario. Asintió con determinación hacia Aizawa. Le explicó dónde encontró la caja fuerte que contenía el arma y dónde guarda su escondite. Después de cambiarse, los 3 llegaron a los dormitorios. Hagakure se detuvo y los otros 2 chicos la miraron antes de que pudieran abrir la puerta. ¿Qué pasa? Le preguntó Izuku a su compañera. No podía verle la cara, así que era imposible adivinar qué estaba pensando. No sé si debería hacerles una broma, quitándome una malla y fingiendo que todavía me falta una pierna, pero tengo muchas ganas. Se movió de un lado a otro, indecisa. Izuku estuvo a punto de decir que lo hiciera, pero se detuvo a pensarlo. Sería demasiado cruel. Nos haría gracia, pero a ellos no. Negó con la cabeza, pensando que había perdido una buena broma. Tienes razón, vámonos. Dieron los últimos pasos hacia la puerta del dormitorio. Entraron en una sala sombría donde todos esperaban en silencio mientras la televisión sonaba de fondo. Todos miraron la puerta al abrirse.
Mina fue la primera en levantarse y, al acercarse, quería saber si su mejor amiga estaba bien. Se detuvo en seco y la miró fijamente. Empezó a llorar y se abalanzó sobre Hagakure. Mina la abrazó mientras lloraban juntas de alivio. El resto de la clase se reunió alrededor de las dos y sintió el mismo alivio al ver a su compañera y amiga bien y con dos piernas. Tomó un poco de tiempo, pero todos se calmaron y se movieron para sentarse alrededor de los sofás. Hagakure explicó lo que pasó después de que su presidente de la clase se la llevara. Les dijo que Eri fue quien le devolvió la pierna. La clase, a su vez, les contó a los dos lo que pasó después de que Izuku llevó a Hagakure a buscar ayuda. Aparentemente, después de que Izuku estrellara la cabeza de Monoma contra el suelo, algunos de UNB intentaron defender a su compañero de clase. Dijeron a regañadientes que el don de Izuku era demasiado peligroso y que eso fue lo que causó todo el incidente. UNB solo intentó defender a Monoma porque era su compañero de clase, pero sabían que la había cagado gravemente. Aizawa llegó primero al lado de Monoma y lo ató mientras estaba inconsciente. Vlad intentó tomar el control después de él, pero Aizawa no lo dejó. Midnight y Smile tuvieron que intervenir antes de que Vlad se volviera violento. Aizawa se llevó a Monoma y los enviaron a los dormitorios. Y envié a asegurarme de que no se desatara una masacre tras Monoma, dijo medianoche desde la cocina con Inko a su lado. Si quisiéramos que Monoma muriera, lo estaría, dijo Izuku claramente. 7. El resto de la clase estuvo de acuerdo con lo que dijo Izuku y Midnight empezó a sudar ante la respuesta. Miró a Inko en busca de apoyo y solo bebió su té mientras cuidaba a sus hijos. Luego miró a Aizawa, quien se acurrucó en su saco de dormir para echarse una siesta. Abrió los ojos, la miró y luego se dio la vuelta para apartar la mirada sin decir palabra. Clase caos, sin duda. Pensó. Descansaron después de su conversación. Hagakure aún estaba en brazos de su amiga Mina. Un poco más tarde, prepararon el almuerzo y, con Inko al mando, prepararon la comida favorita de la chica invisible. Midnight se fue poco después de terminar su plato de comida. Comentó algo sobre más tareas escolares y se fue después de despedirse. Izuku fue a buscar a Eri por un portal y ella se acomodó después de preguntarle qué tal su día. Se sentó felizmente junto a Hagakure mientras la mayoría hacía sus tareas o se relajaba en la sala común. Los internos se fueron a la hora habitual de la salida de clases y se dirigieron a sus respectivos héroes. Izuku llegó a la agencia de Rumi tras un rápido acceso al portal y se dirigió a su oficina, donde la recepcionista le dijo que estaba. Irrumpió y se dejó caer en el sofá lateral. Más te vale pagar el alquiler si vas a abrir puertas sin llamar, mocoso. Rumi le lanzó una botella de agua vacía a la cabeza de Izuku. Rebotó y cayó al suelo. ¡Ay, eso dolió! Gimió Izuku sin moverse. ¿Qué te pasa? No entras aquí a menos que pase algo. Rumi miró fijamente a su hermano y luego revisó su teléfono por si acaso tenía algún mensaje de Inko. Hubo unas pruebas de combate en la escuela. 1 contra 1B, y hay un arrogante capaz de copiar donaciones. Les dije a él y a su profesor que no nos pusieran a competir por si acaso copiaba mi don. Empezó a explicar. Rumi lo interrumpió. A ver si lo adivino, los ponen a competir entre sí. No, peor. Copio mi don de la sangre que deje después del juicio. Le arrancó la pierna a uno de mis compañeros. Se incorporó y se frotó la cara. ¿Qué? Exclamó Rumi conmocionado. ¿Qué pasó? La llevé a RG y luego Eri usó su don para que le volviera a crecer la pierna, pero no antes de estrellarle la cara contra el cemento. Gruñó la última parte. Rumi rodeó su escritorio y se sentó junto a Izuku. Lo miró y le preguntó, ¿estás bien? 8. Estoy bien, pero estoy enojado con Monoma por hacer algo así. No me culpo, pero odio que haya usado mi don para hacerle eso a un amigo. Arrugó la nariz con disgusto al pensarlo. ¿Patearle el trasero a un malo te hará sentir mejor? Intentó Rumi sacarlo de su mal humor. Sí, eso suena muy bien. Le asintió con una sonrisa. Gracias, Rumi. Claro, mocoso. ¿Qué clase de mentora sería si no cuidara de mis becarios sin sueldo? Se levantó después de alborotarle el pelo y se puso las manos en las caderas con una sonrisa. Si no me pagan, me pongo a robar cosas de aquí. Izuku se rió y se fue a poner su armadura. La patrulla de Izuku no era muy problemática. Solo se dedicaba a matones de poca monta y a ayudar a los civiles cuando podía.
En un momento dado, pasó por un parque con niños alrededor del área de juegos y terminó convirtiéndose en un parque infantil para los niños cuando se abalanzaron sobre Izuku. Empezaron haciendo preguntas y luego tocando su armadura que podían alcanzar. En algún momento, uno de los niños más valientes, con una peculiaridad felina, saltó sobre la espalda de Izuku y comenzó a trepar por sus hombros. A partir de ahí, el resto de los niños siguieron su ejemplo. Los adultos que estaban alrededor desconfiaban del notorio héroe en ascenso, pero se calmaron y rieron al ver a sus hijos comenzar a subirse a él. Izuku rió bajo su casco por la experiencia. Empezó a apartar a los niños cuando tuvo que evitar que uno se cayera. Se quejaron, pero pronto corrieron al área de juegos. Izuku se aseguró de tomar una foto a través de su portal cuando estaba cubierto de amargos en los tobillos. Terminó su patrulla y regresó a los dormitorios tras despedirse de Rumi, la recepcionista. Izuku cruzó un portal y llegó a la sala común. Abrazó a su hija y se duchó. El resto de los internos regresaron y cada uno hizo lo suyo. Al día siguiente llegó el rumor de una lesión mortal ocurrida en un ejercicio de entrenamiento de primer año. Durante todo el día, toda la clase escuchó a los alumnos de último año y a otras clases hablar sobre lo sucedido ayer. En un momento dado, Izuku tomó a Gakure a un lado, actuó como un delegado de clase y le habló del asunto. Le preguntó directamente, ya que no podía ver sus expresiones faciales. Le preguntó si le molestaba lo que decían o algo más. Todavía recuerdo el dolor, pero los rumores no me importan. Sería otra cosa si tergiversaran la historia o algo así, pero hasta ahora todo lo que he oído es cierto, de alguna manera. Gracias, Midoriya. Aprecio que nos cuides así. Le dio un abrazo rápido y se fueron a su siguiente clase. Izuku se conmovió por el gesto, pero aún así se mantuvo alerta. El día transcurrió sin mayor alboroto hasta una hora antes del almuerzo. Deberías disculparte con ellos, reconocer tus errores e irte. Izuku escuchó la voz de Kendo desde la esquina. Sí, hermano, eso estuvo bastante mal. Se escuchó a Tetsu a continuación. Es su culpa que no tuvieran suficiente entrenamiento para evitar algo así. ¿Por qué debería hacerlo yo? La voz de Monoma era más baja, taciturna. Izuku sintió una furia furiosa al oír lo que dijo el mocoso. El furioso presidente de la clase dobló la esquina donde se oían las voces y vio a Monoma. Sin pensarlo, se acercó a él y le dio un puñetazo en la boca. El rubio cayó al suelo, llevándose las manos a la boca. Kendo y Tetsu exclamaron conmocionados mientras Izuku se paraba junto al estudiante. ¿Dices que es culpa nuestra por no haber entrenado lo suficiente? ¿Cómo te atreves, llorón de mierda? Casi matas a uno de mis amigos y nos culpas a nosotros. La próxima vez que algo así vuelva a ocurrir, no terminará con la mandíbula rota. Kendo y Tetsu intentaban apartar a Izuku, pero este no se movió de su posición ante el mono más sangrante. Yacía allí con una mirada desafiante, pero Izuku podía ver el miedo en sus ojos. Se giró hacia Kendo, quien seguía intentando jalarle el hombro. Soy tan responsable de mi clase como tú de la tuya. Tuve un compañero pervertido a principios de año y ahora es un estudiante modelo. Ocúpate de él o lo haré yo. Nunca alzó la voz al gruñir. Ella retrocedió un paso ante la ferocidad de sus palabras. Tetsu intentó interponerse entre los dos presidentes de clase, pero Izuku se marchó antes de que pudiera decir nada. Izuku se tomó su tiempo para llegar a la sala de profesores. Se tomó el tiempo para calmarse después de lidiar con el mayor dolor de cabeza de un B. No se sintió mal por lo que dijo, pero lamenta haberlo dicho. Al igual que cuando Katsuki se pasó de la raya, fue castigado, Monoma también debería serlo. Quizás esto le ayude a cambiar de actitud. Izuku asomó la cabeza por la puerta después de tocar y entró después de que Smile Mika sintiera. Se acercó al rubio alto y le preguntó por Snipe. ¿Snipe? Volverá en unos minutos si quieres esperar. Se crujió la espalda al enderezarse en la silla. Está bien, está bien. Smile Mika miró a su alrededor con recelo y luego le hizo un gesto a Izuku para que se acercara. Disculpa si sueno insistente, pero ¿cómo va el entrenamiento de la joven Eri? Izuku captó la indirecta de la pregunta no formulada. Bueno, le devolvió el crecimiento a la pierna de Agakure, así que creo que está lista. No dijo nada directamente, por si acaso. Smile Mig sonrió y dijo, genial, espero que funcione. Agradezco que nos cuides. Y también lo que le hiciste al dormitorio de Mirio. Le dio un beso de chef.
Maravilloso, me encantan las bromas así. Se rió entre dientes. Izuku se rió a su vez. Me alegra que alguien haya captado mi humor. Smile Mig bajó la mirada y vio la mano del estudiante. Joven Midoriya, te sangra la mano. Señaló los nudillos de Izuku. Bajó la mirada y vio que sus nudillos se habían roto hacía unos minutos. Una pequeña gota de sangre le corría por los dedos. Así son. Izuku abrió un portal que hizo que Smile Mig se estremeciera inconscientemente. Se enjuagó la mano y se la vendó después de administrarle primeros auxilios. Listo. En ese momento, Snipe entró en la sala y vio a Izuku. Le indicó que se acercara a ese escritorio mientras él mismo se dirigía. Hablamos luego, Smile Mig. Izuku saludó al rubio mientras tosía sangre al pronunciar su nombre. Así que oí que quieres una licencia para llevar hierro en la cadera. Empezó Snipe. Bueno, no lo llevaré conmigo, pero me gustaría usarlo cuando sea necesario. Asintió. Snipe asintió y le hizo señas a Izuku para que lo siguiera. Se dirigieron a un ascensor y bajaron. Bajaron e Izuku vio un campo de tiro a través de un panel de vidrio. Repasó la seguridad con las armas y lo que se debe y no se debe hacer. Izuku ya sabía casi todo, pero escuchó de todos modos. Después de eso, se dirigieron a una mesa con una montura vacía en el centro. Ahora, enséñame qué tienes escondido. Snipe dio una palmadita a la mesa. Justo cuando estaba a punto de llorar, miró a Snipe. ¿No te la llevarás? Preguntó Izuku entrecerrando los ojos. Siempre y cuando no lo uses hasta que yo te lo diga, no, aseguró al desconfiado estudiante. Izuku lo miró fijamente un momento y luego asintió. Sacó la escopeta de 2 cañones de su escondite y la descargó. Dejó los cartuchos sobre la mesa y el arma junto a ellos. Miró fijamente su preciada posesión y vio una mota oscura en el extremo del cañón. La miró con los ojos entrecerrados y se lamió el dedo para quitársela. Creí que me había limpiado toda la sangre, murmuró Izuku. Esa es una escopeta buenísima. Eraseread me dijo que la encontraste en una caja fuerte en esa playa de basura. Menudo hallazgo. Y además la has estado cuidando. Inspeccionó la escopeta y sus piezas. Después de un rato, empezó a desmontarla y luego a volver a montarla. Izuku ya sabía cómo hacerlo, pero admiraba la fluidez con la que Snipe lo hacía. ¿Tu mamá sabe de esto? Snipe volvió a dejar el arma ensamblada. Izuku no respondió, pero su mirada errante fue suficiente respuesta. Normalmente empezamos a entrenar con armas de fuego en el 3er año, pero Nezu pensó que sería buena idea darte una ventaja, dijo Snipe. Snipe llevó a Izuku al campo de tiro y lo vigiló mientras disparaba una y otra vez. Snipe le explicó que necesitaría entrenamiento para usar armas de fuego y pasar ciertas horas en el campo de tiro. Después, se le haría una prueba y se le otorgaría el permiso para portar y usar armas de fuego para el trabajo de héroe. Media hora después, Izuku se quitó el equipo de protección y se enfrentó a Snipe. ¿Cuánto tiempo llevas disparando a esa cosa? Preguntó Snipe. La primera vez que lo disparé fue en la incursión de los Yakuza hace unos 3 meses. Izuku asintió recordando haberle volado el brazo a Oberaul. Pues tienes muy buena puntería. Snipe aprobó la puntería del estudiante. Eso es todo por hoy, repasemos algunos horarios para que vengas al campo de tiro. Después de eso, vamos a comer, que a mí también me está entrando hambre. Capítulo 54. Entrenamiento para la entrevista de héroes y Navidad. Izuku fue castigado tanto por tener un arma sin licencia como por romperle la mandíbula a Monoma. Sin embargo, Aizawa pareció complacido al escuchar la versión de Izuku. No dijo nada, pero Izuku se dio cuenta de que no le importaba haberle roto la mandíbula al estudiante. En cuanto a su escopeta, tuvo que escribir un informe de 10,000 palabras sobre las leyes de armas en Japón y que cambió con la aparición de los dones. Aunque el informe era extenso, tenía tiempo, ya que estaba bajo arresto domiciliario por su ataque. 3 días sin poder salir de la residencia por ningún motivo, a menos que fuera una emergencia, y eso le pareció bien. La clase quedó impactada por lo sucedido, pero comprendió rápidamente por qué Izuku hizo lo que hizo. Agakure resopló de risa y se cubrió la cara con los brazos al ser escuchada por todos. ¿Sabes? Me sorprende que sea la primera vez que te metes en problemas en la escuela, considerando que eres tú, dijo Kaminari mientras la mayor parte de la clase estaba en la sala común. ¿Qué demonios significa eso? Soy un estudiante ejemplar, dijo Izuku completamente ofendido.
También le tapaba los oídos a Eri mientras lo decía. Aún podía oírte. Eri levantó la vista con las manos de su padre sobre su cabeza. Calla, no lo hiciste. El joven padre le besó el cuerno y se volvió hacia sus compañeros con fingida indignación, mientras Eri sonreía ante el comportamiento y se inclinaba hacia él. No, estoy de acuerdo con Midoriya, salvo por las palabrotas. Esta es la única vez que se ha pasado de la raya. Mayoruzo se tocó la barbilla, pensativa. ¿Qué? Ni hablar. Zero se detuvo a pensarlo al terminar. Prueba de aprehensión, pruebas de batalla, festival deportivo, pasantía, exámenes parciales, el centro comercial, campo de entrenamiento, camino. Mina contó con los dedos todos los altercados de Izuku. Midoriya atrae a los villanos, dijo Sato, señalando a Izuku con un dedo acusador. No es mi culpa. Izuku se cruzó de brazos haciendo pucheros. No es culpa de papá. Eri asintió y se subió a su regazo. Izuku sonrió y la abrazó por detrás. Le había escrito a Rumi diciéndole que no podía ir a trabajar durante 3 días porque estaba bajo arresto domiciliario. Ella llamó de inmediato y le preguntó qué había pasado. Izuku le explicó lo sucedido y ella se rió de la situación. Dijo que era un buen descanso, ya que había estado trabajando casi todos los días después de la escuela durante unas horas. Su madre se molestó al enterarse de que habían castigado a su hijo. Pero cuando le explicó lo sucedido, le dio un golpecito en la cabeza y le dijo, malo, no lo vuelvas a hacer. Ya te han reprendido. Le echó el pelo hacia atrás y sonrió mientras se iba a cocinar. Su arresto domiciliario transcurrió bastante rápido. Envió a Eri con Ochako a estudiar y él se quedó a entrenar y a trabajar en su informe. Aizawa también le ordenó escribir una carta de disculpa a Monoma. No quiero perdón, ¿por qué escribiría una carta de disculpa? Preguntó Izuku. Por el sentimiento y todo eso. Además, Vlad me ha estado dando la lata por eso. Así que haz lo que sea, simplemente hazlo. Aizawa le indicó con un gesto que se alejara de su saco de dormir debajo de la mesa de centro. Una vez que Izuku empezó con el informe, se puso manos a la obra y terminó repasando lo que le habían encomendado. Tenía 6 páginas y su letra era pequeña. Como disculpa, cogió un pañuelo barato y escribió lo siento con rotulador permanente. Luego lo metió en un sobre con el nombre de Monoma escrito con su caligrafía más imaginativa. Una vez hecho esto, ayudó a su madre a limpiar los dormitorios y a hacer las tareas domésticas. Fue un cambio de ritmo agradable. Por supuesto, la clase tuvo que burlarse de Izuku por su castigo. ¿Por qué los platos no están en orden alfabético? Mina lo miró con desaprobación. O sea, ¿no es eso? ¡Ay! Su querida novia le pellizcó el brazo a Mina al pasar, esperando sus palabras. ¿Y una novia delincuente? ¡Qué pareja tan especial! Dijo Shinzo sin emoción, mirando al techo mientras se tumbaba en la alfombra. Se está extendiendo. Eri, no te conviertas en tu padre, ¿de acuerdo? Kaminari sintió la mirada fulminante de Izuku en el cuello en cuanto terminó de hablar. Te acabaré. Izuku se acercó lentamente a un Kaminari pálido con las manos extendidas. Los 2 días siguientes transcurrieron lentamente. Izuku entrenó donde pudo para no aburrirse. Finalmente, llegó el día en que pudo volver a clase. Se despertó junto a Eri y Ochako y se preparó para la escuela. Ochako le dio la tarea de cada día que no estaba para que no se retrasara. Llegó la clase y el día comenzó sin ninguna fiesta. Durante la sala de estudio, Izuku fue a entregarle su carta de disculpa a Monoma. Abrió la clase de helado y entró. Un B dejó lo que estaban haciendo y se quedó mirando la entrada. Vlad fulminó con la mirada a Izuku, pero ni siquiera lo miró. El estudiante de cabello verde observó a los demás y se detuvo ante su objetivo. Caminó directo hacia él, ignorando todo lo demás. Kendo se levantó de su asiento y se interpuso en su camino. Izuku no se detuvo, la levantó por los hombros y la dejó a un lado. Se detuvo junto a un sudoroso Monoma y dejó caer la carta sobre su escritorio. Una vez hecho esto, continuó caminando hacia el fondo del aula, abrió un portal hacia su clase y caminó a través de él sin decir una palabra. Monoma dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y miró la carta con su nombre escrito. Parecía escrita por un profesional. Miró a Kendo, quien aún estaba en shock por la facilidad con la que se había conmovido. Por fin, ese monstruo empezará a mostrar respeto, dijo Vlad, desde la cabecera de la clase, con una sonrisa. Monoma agarró el sobre, lo abrió y sacó lo que contenía.
Un pañuelo barato con la palabra sorry escrita con rotulador permanente. Se rompió al escribir sobre el fino papel. Se oyó un bufido en algún lugar de la clase, pero ese fue el único ruido que se oyó mientras todos observaban a Monoma sujetar el pañuelo entre los dedos. Pony se tapó la boca con la mano mientras tomaba una foto para su familia. Querían estar al tanto de lo que estaba pasando con el salvador de su hija. Izuku se sentó en su escritorio y resopló al imaginarse a Lumbe cuando abrieron su carta de disculpa. La semana transcurrió sin noticias de Lumbe. Izuku regresó a sus patrullas y dio clases como siempre. Los días se volvieron más fríos a medida que el año llegaba a su fin. Lo único digno de mención fue cuando el 1A recibió una lección especial sobre entrevistas a héroes. Tras el deslucido primer intento de Izuku tras las cámaras con el robo al banco, Nezu decidió llamar a profesionales para que les mostraran que sería lo mejor. Muy bien, chicos y chicas. Es hora de aprender a no parecer un imbécil tras la cámara. Metros Lady subió al escenario con Midnight a un lado. Aizawa no tenía experiencia en nada de esto, así que se acurrucó en un rincón cálido y se durmió. MT Lady actuó como la reportera al llamar a diferentes estudiantes para que lo intentaran. Algunos estaban más nerviosos que otros, mientras que personas como Mina estaban demasiado emocionadas. Demostraron lo que podían hacer cuando MT Lady les pidió que intentaran. Por ejemplo, Todoroki creó un iceberg que se elevaba hasta el cielo. Probablemente estarás en una zona poblada, así que hacer eso no es recomendable. Piensa en algo más pequeño. Entiendo, lo tendré en cuenta. Todoroki asintió con seriedad. Entonces llegó el turno de Izuku. Vaya, dijo MT Lady en voz baja, pero no lo suficientemente bajo como para que Izuku la oyera. Aquí tenemos al nuevo héroe, Rip NTR. ¿Qué nombre tan violento, no crees? MT Lady acercó el micrófono a su casco. Izuku abrió el casco y este siseó al liberar la esclusa de aire. Se sacudió el pelo y habló por el micrófono. Sí, esa era mi intención, dijo con una sonrisa. MT Lady se aclaró la garganta para ganar tiempo mientras su rostro perdía el rubor. Los ojos de Ochako le ardían en la frente. ¿Por qué? Bueno, verás, mi don es violento por naturaleza. Así que, en lugar de intentar distanciarme de eso, lo acepto para poder usarlo a mi favor. Ya veo, ¿y cuál es tu don? Parece que se basa en la fuerza. Oh, sencillo. ¿Sabes cómo se rasga el papel fácilmente? Así, pero 1000 veces mejor, y no me limito al papel. La puerta de un coche. Como el papel. Una varilla que impide que alguien escape de un edificio en llamas, como mantequilla. Ya te haces una idea. Increíble. ¿Y tu vida amorosa? ¿Sales con alguien? MT Lady se acercó un poco más. No le había hecho esa pregunta a nadie más. Ochako estaba empezando a echar espuma por la boca. Izuku retrocedió sutilmente. Sí, tengo una novia y una hija que me adoran. ¿Hija? MT Lady retrocedió sorprendida. ¿Qué joven eres? Le puso el micrófono en la cara. Es adoptada, dijo Izuku mientras se sacaba el microondas de la boca. Bueno, creo que ya es suficiente. Medianoche llegó y sacó del escenario a una abatida MT Lady. Continuó explicando las diferentes situaciones en las que podrían encontrarse detrás de una cámara. Todos la escucharon atentamente. Ochako se aferró al brazo de Izuku mientras miraba con enojo a una malhumorada MT Lady. Las semanas pasaron rápido a medida que el año se enfriaba. Era casi diciembre y la clase armó un árbol de Navidad demasiado grande para los dormitorios. Medía 4-5 metros y llegaba hasta el balcón del segundo piso. Tras comprar todas las decoraciones y luces, la clase se dedicó a armarlo. Izuku le explicó a Eri sobre la festividad. Ella comenzó a comprenderla mientras ayudaba con el árbol. Con abrigos rojos y blancos, levantaron el alto pino y lo colocaron en medio de la sala común. Se balanceaba precariamente mientras tiraban y empujaban de él para que se quedara quieto. Shoji usó todos sus brazos para abrazarlo y colocarlo en su lugar mientras lo acomodaba en el soporte que Yayoruzo había hecho especialmente. Una vez hecho esto, Ochako subió a la gente para que pudieran decorar el árbol más arriba. Todos ayudaron con la enorme tarea. Izuku no quería pensar en cómo lo sacarían una vez que terminara la Navidad. El gatito de Shinzo estaba teniendo un día de campo mientras trepaba con sus garras. Eri flotó hacia arriba con Izuku sosteniéndola y una estrella en sus brazos. Izuku se colocó en posición y la sostuvo para colocar la última pieza en el árbol.
Con un aplauso, descendieron flotando y contemplaron la monstruosidad del árbol de Navidad. Estaba cubierto de tantas luces que Izuku se preguntó cuándo estallaría en llamas. Las innumerables esferas y demás adornos colgantes añadían quién sabe cuánto peso a las ramas. Todos miraron hacia arriba y admiraron su creación. Eri fue la que más quedó fascinada con el enorme árbol. «Es increíble», susurró Eri con asombro. El árbol decidió entonces cambiar de dirección e inclinarse lentamente en una dirección. La clase entró en pánico cuando el árbol crujió y se detuvo, inclinándose en una dirección y luego parándose. Izuku sudaba mientras todos observaban el peligro que representaban en medio de la sala común. «Es genial», asintió y abrazó a Eri mientras Ochako se metía bajo su otro brazo. La clase salió en grupos a comprar sus regalos para el amigo secreto. Pusieron un límite, así que nadie se llevó nada demasiado extravagante, para decepción de Yaoyorozu. Inko también salió con un grupo a comprar algo para todos. Como vivía en la Universidad de Arizona y no tenía dónde gastar su sueldo, estaba a rebosar de dinero. Eri también tuvo un amigo invisible, así que Izuku la llevó a comprar un regalo. Padre e hija caminaron por el mismo centro comercial donde Izuku casi muere. Finalmente logró ir a la tienda donde salvó a la familia del dueño. Vendían dulces especiales. Era el lugar perfecto para comprarle a Tsu su regalo. Eri había conseguido a Mina e Izuku tenía una buena idea de dónde ir a comprar su regalo. Encontraron una tienda de peluches e Izuku le dijo a Eri qué serie de películas le gustaba, y ella captó la idea. Una vez hecho esto, se fueron a casa a envolver sus regalos. El problema era que a Izuku se le daba fatal usar papel de regalo. Cada vez que intentaba envolver algo, quedaba hecho un desastre. Así que, en lugar de eso, lo metía en una bolsa de regalo y daba por terminado el día. Eri quería envolver su regalo, así que Izuku la ayudó en lo que pudo. Estaba hecho un desastre, pero ya estaba hecho. Pasaron algunas semanas con la llegada de la Navidad. La clase celebró entre todos, disfrazándose para el día. Tenían planeado abrir los regalos después de cenar. La clase, caótica, comenzó el día con todos trabajando en casas de jengibre. Se desataron muchas peleas cuando Shinzo fue objeto de burlas por su terrible habilidad arquitectónica y le ordenó a Zero que le diera un mordisco al pan de Kaminari. A partir de ahí, la situación se desató en una guerra donde solo la casa de Eri estaba a salvo. La limpieza posterior duró 2 horas porque los trozos de pan de jengibre se pegaban al techo con mucha facilidad. La clase se acomodó en los sofás y se emborrachó viendo una película navideña tras otra. El día avanzó hasta que se acercaba la hora de cenar y toda la clase empezó a preparar el festín que deseaban. Con Inko dirigiéndolos donde necesitaban ayuda, uno preparó varios platos de los que podían estar orgullosos. Intercambiar regalos fue una experiencia emocionante para Eri. Se lo estaba pasando bomba con las festividades del día. La niña corrió hacia Mina y le regaló un peluche mal envuelto. Mina le dio un fuerte abrazo y lo abrió, mostrando un peluche extraterrestre negro sin rostro. Era más o menos del tamaño de su cabeza cuando lo levantó para admirarlo. Mina chilló de alegría y le dio a Eri otro abrazo en agradecimiento. Más o menos lo mismo ocurría en la sala común. Eri se sentó con la mayor cantidad de regalos mientras los abría uno tras otro. Izuku recibió su regalo de Yaoyorozu. Ella le ofreció un papelito. No encontré nada que te gustara, así que este es un cupón para que te haga lo que quieras sin hacer preguntas. Así que toma, la interrumpió el sorbo de Izuku. Esto es justo lo que quería. Izuku se secó las lágrimas y abrió un portal a su escondite. Quiero 50 cartuchos con perdigones, 50 cartuchos con balas a bot, 50 cartuchos con balas de perdigones y 50 cartuchos con perdigones incendiarios. Todos calibre 12, 2, 3 cuartos, por favor. Las lágrimas de Izuku se secaron mientras enumeraba lo que quería. Yaoyorozu se quedó atónita ante la petición. Abrió la boca para preguntar por instinto, pero se detuvo antes de poder hacerlo. En cambio, se levantó la camisa y salieron 4 cajas. Se las ofreció al delegado de la clase. Sintió que se había equivocado cuando Izuku las agarró con ternura y sonrió como un loco. Él rió, abrió un portal a su escondite y las puso junto a su escopeta. No lo olvidaré, gracias por tu regalo, Yaoyorozu. Izuku le dio las gracias a un Yaoyorozu aún aturdido mientras se alejaba. El día terminó con todos relajándose en la sala común.
Eri se sentó entre Izuku e Inko mientras veían una película juntos, con Ochako al otro lado de Izuku. La escuela estuvo cerrada hasta el día después de Año Nuevo. Así que Izuku abrió portales para que todos pudieran regresar a casa para la celebración de Año Nuevo. Izuku se quedó con Eri e Inko en los dormitorios. Ochako se fue a regañadientes, pero Inko le ordenó pasar tiempo con su familia. Así llegó el fin de año con el siguiente. Capítulo 55. Construir. Todos pudieron pasar unos días con sus familias por Año Nuevo y fue un buen descanso. Mientras todos estaban fuera, Izuku y Eri pasaron tiempo con Inko. Inko envió a Ochako a pasar tiempo con sus padres. Fue un buen descanso del trabajo y la escuela. Rumi incluso pudo pasar unas horas con los Midoriya. El día antes del inicio de clases, Izuku comenzó a teletransportar gente de vuelta a los dormitorios. Ochako fue una de las primeras en llegar, para sorpresa de nadie. Todos fueron despedidos por sus familias al cruzar el portal verde. Algunos fueron más dramáticos que otros. Mi pequeño. Te voy a extrañar. Un día más. La madre de Shinzo se aferró a Hitoshi mientras él intentaba apartarla. Con el rostro rojo de vergüenza, intentó desesperadamente atravesar el portal. Ya basta. Miró a través del portal y vio a algunos de sus compañeros conteniendo la risa ante la escena. Su rostro se iluminó aún más. Mamá. Su madre se levantó de su cintura y lo abrazó. Ten cuidado y llama a menudo. Beso. Le dio un beso fuerte en la mejilla ardiendo y lo despidió. Con la cabeza agachada para ocultar su cara roja, pasó. La clase se rió entre dientes después de que el portal se cerró, pero nadie dijo nada ni miró su cara fulminante. La clase se reunió y se acomodaron en los sofás de la sala común. Charlaron sobre su tiempo en casa. Cuando Izuku los observó, vio que se relajaban un poco, lo que alegró a Izuku por ellos. Al día siguiente, Izuku y Eri entraron en una habitación privada. Él llamó y se asomó para ver a la gente esperando. Smile Mig, Mirio y Sidney Teye dejaron de hablar y miraron hacia la puerta. Hicieron señas a Izuku para que entrara y él hizo pasar a Eri después de cerrar la puerta. Midoriya, cada vez más joven, gracias por venir, los saludó Smile Mig con una sonrisa. Menor. Eri es ahora tu hermana menor. El señor levantó una ceja en señal de interrogación. Eri le abrazó la pierna como respuesta. Zuko es mi papá. Izuku sintió ese calor en el pecho y abrazó a Eri. Sí, lo soy, dijo con una sonrisa. Después de que Sir se recompuso, se puso manos a la obra. ¿Está lista Eri? Eri, por su parte, asintió con confianza. Izuku la bajó y se acercaron a Mirio, quien estaba sentado en el suelo para facilitar su acceso. Miró a todos con ansiedad, pero no dijo nada. Izuku se arrodilló junto a Eri mientras ella ponía sus manos sobre Mirio. Cerró los ojos y se concentró en su don y en la energía que liberaba en el adolescente rubio. Sir y Smile Mig observaron atentamente el proceso. El cuerno de Eri se encogió poco a poco mientras Mirio parecía cambiar ligeramente de postura, su cabello se encogió y creció ligeramente, y algunas imperfecciones aparecieron y desaparecieron. Entonces Eri abrió los ojos y la soltó tras un largo suspiro. Tropezó e Izuku la atrapó por detrás. Eri, ¿estás bien? Izuku miró preocupado a su hija. Se recompuso y asintió mientras se ponía de pie bajo sus propias piernas. Solo me sentí mareada, mucho más que nunca. Le sonrió a Izuku y se recostó en sus brazos. Los otros tres estaban agrupados, esperando. Entonces Mirio cerró los ojos y desapareció por el suelo. Sir dejó escapar un suspiro de alivio y Smile Mig prorrumpió en vítores. Eri apretó el puño en señal de victoria, y entonces Izuku le tapó los ojos de forma preventiva. Soltó un grito de sorpresa ante las acciones de su padre. Mirio emergió del suelo en ese instante con una sonrisa que encajaba mejor en un loco, tan desnudo como el día en que nació. Ropa, Mirio. Izuku rompió la alegría de los estudiantes de último año. Rápidamente agarró sus pantalones, se los puso y levantó el pulgar con una gran sonrisa. Izuku apartó las manos de los ojos de Eri una vez que lo vio claro. ¿Qué pasa con? El señor no terminó su pregunta. Mirio se puso serio y volvió a concentrarse. Tras un instante, un rayo amarillo cubrió su figura y retrocedió unos pasos, moviéndose de un lado a otro, riendo aliviado. Todo de nuevo. Se puso de pie y lloró.
Sir se desplomó, visiblemente aliviado, y Smallemig sonreía con satisfacción. Mirio se colocó frente a los dos Midoriya, se arrodilló en el suelo e hizo una reverencia a Eri e Izuku. Gracias a ustedes, puedo seguir siendo un héroe. Gracias. Eri se revolvió incómoda mientras el chico mayor tenía la frente en el suelo frente a ella. Izuku aprovechó la situación. Si alguna vez Eri necesita ayuda, te pido que hagas todo lo posible por ayudarla. Si lo haces, creo que sería justo, dijo con total seriedad. Eri miró a su padre confundida y él le sonrió con un beso en el cuerno para tranquilizarla. Mirio levantó la cabeza y asintió. Lo haré, dijo sin la habitual alegría y entusiasmo en su voz. Izuku asintió. Acababa de conseguirle a Eri una persona poderosa para que la cuidara si alguna vez se alejaba de ella. Probablemente, al nuevo héroe número 1 de su lado, eso lo hizo sonreír. Eri e Izuku dejaron al trío después de eso y dejaron que Mirio volviera a la normalidad con sus peculiaridades. Era casi la hora de comer y él comió con ella mientras el resto del 1A entraba en la cafetería. La mayoría se sentaron alrededor de los dos mientras comían como una pseudofamilia. Ochako se sentó al otro lado de Eri y charlaron de cualquier cosa con alegría. Izuku escuchó con satisfacción a sus dos chicas y se propuso fortalecerse para ambos. Para entonces, todos habían conseguido una pasantía y Eri se había quedado con su abuela, para deleite de Inko. Las semanas transcurrieron con la misma rutina, con pequeñas variaciones. Empezaban las clases, terminaban, iban a sus prácticas y luego volvían a los dormitorios. Tenían días libres a discreción de la agencia. Muchos se alinearon para deleite de todos. Izuku se centró en entrenar más con Rumi mientras continuaba su pasantía. Entrenó cada vez más con ella. Ella invitó a otros héroes a entrenar con ellos, ya que empezaron a desarrollar malos hábitos al luchar. Aparecían unos pocos héroes cada semana, y luego unos pocos cada día. Ahora es más como un club de lucha en el gimnasio privado de Mirko. Todos los héroes que luchaban cuerpo a cuerpo estaban encantados de unirse a la lucha, y luego se unieron más héroes. Algunos especializados en combate a distancia aprovecharon la oportunidad para aprender a luchar mejor con expertos. Izuku no esperaba que su ring se volviera tan popular, pero estaba encantado con todos los nuevos con los que podía luchar. Perdió a muchos, pero ganó aún más. En cada pelea, aprendía de sus errores y mejoraba poco a poco. Volvía de los dormitorios cansado y magullado, pero feliz de estar adaptándose a nuevos estilos de lucha. Rumi se convirtió en la líder del ring. Peleaba con tantas personas como Izuku para reforzar sus debilidades. Al final de cada semana, los dos hermanos entrenaban y mejoraban a pasos agigantados. Los dos héroes que luchan contra el hambre se unen a otros héroes en patrullas y otras ocasiones. Rip NTR era uno de los héroes internos más buscados por su habilidad de portal. Le pidieron que participara en muchas operaciones con Rumi de su lado. Rápidamente se volvió eficiente trasladando gente de un lugar a otro. Sus compañeros de clase fueron mejorando junto con él a medida que pasaban los meses. Algunos de ellos tuvieron la oportunidad de trabajar juntos bajo la dirección de sus respectivos héroes. Ochako le había pedido a Izuku varias veces que entrenara con él durante sus horas de entrenamiento escolar. Ella también estaba mejorando constantemente en sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. No aprendió mucho de él aparte de su agarre, pero él estaba feliz de ser su muñeco de prueba para ella. Su estilo de lucha era demasiado agresivo para que ella lo copiara, así que la ayudaba con todo lo que le pedía. Otros compañeros de clase también se unieron a sus peleas, y Agakure fue uno de los primeros en preguntar. Desde que la salvó de perder una pierna, se ha vuelto más amiga de la familia. Hablaba cada vez más con los tres. Agakure se unió al entrenamiento, y ella perdía la mayoría de las veces, pero conectaba golpes en los dos muchas veces. Eres un cuchillo de cristal. Con eso quiero decir que puedes golpear muy bien, pero si te golpean, te haces anicos, dijo Izuku mientras levantaba a Agakure de la colchoneta de entrenamiento. Fue un suspiro de derrota. Lo sé. Así que aprende a golpear en los puntos vitales y a derribar a tus oponentes rápidamente para que no te golpeen. Le dio un consejo. Nunca habría pensado en ser más sanguinaria, de no ser por los comentarios de Izuku. Le explicó cómo aprender dónde golpear con las manos desnudas. Después de entrenar, fue a buscar libros de anatomía para estudiar. Más compañeros de clase se unieron después de Agakure. El tiempo pasó mientras llegaba el día para Izuku.
Se arrodilló frente al hombre al recibir su recompensa. Miró la tarjeta de plástico que se deslizó del sobre. Levántate, hijo mío, y ve a difundir la buena palabra. Snipe señaló con solemnidad la puerta. Izuku levantó la vista de su licencia de armas de héroe. No olvidaré este día. Tras levantar la cabeza del arco, salió de la sala de profesores. ¿Era necesario?, preguntó Aizawa desde su escritorio. Había visto todo lo sucedido ante sus ojos. Tranquilo, un poco de diversión no le hace daño a nadie. Snipe le despidió con un gesto. ¿Acabas de dar licencia para disparar a la gente, sin hacerle daño a nadie?, preguntó 13. Todo estará bien, afirmó Snipe sin dudarlo. Es bueno que los jóvenes aprendan a usar armas de fuego, y si quieren portar una, que lo hagan. Con responsabilidad, por supuesto, afirmó Smile Migt. ¿Qué sabes tú?, preguntó Aizawa con un poco de sarcasmo. Bueno, me llevo solo, ven. Sacó una pistola de su escritorio para sorpresa de todos. El tiempo en Estados Unidos me ha hecho sentir muy cómodo con las armas. Nadie tenía nada que decirle el ex héroe número 1 y su arma de fuego. Izuku regresó a su dormitorio con paso animado. La clase lo notó y le preguntó. Mostró con orgullo